Si un ave se posa sobre un cable de alta tensión, ¿pasa algo o no? He visto que muchos de estos pájaros o aves se posan sobre estos cables de alta tensión, están allí como si nada, como si no les pasara nada, y me pregunto lo siguiente: si alguien se colgara de uno de esos cables de alta tensión, ¿le pasaría algo? ¿O estarían tan tranquilos como los aves? Es una pregunta interesante. Acompáñame a averiguarla. ¿Cómo es posible que un pájaro no se electrocute después de estar posado durante horas en un cable de alta tensión? Después de todo, nos han enseñado que la electricidad es peligrosa. Sabemos que tocar un cable energizado podría ser mortal. Entonces, ¿cómo un pequeño pájaro podría estar posado allí en un cable de alta tensión durante muchas horas y no le pasa nada? O sea, ¿por qué? La respuesta está en una de las lecciones más importantes de la electricidad y tiene que ver con un concepto que muchos estudiantes no logran entender al principio, de que la corriente no circula simplemente porque exista un voltaje. Hace falta algo más. Y hoy vamos a descubrir qué es. Muchas personas piensan que un cable eléctrico es así como una especie de manguera llena de electricidad esperando que alguien la toque entonces para mandar corriente. Pero no es así. La realidad es diferente. La electricidad no busca personas, busca caminos. Y para entender esto tenemos que comprender realmente qué es la corriente eléctrica. La electricidad es el movimiento de cargas eléctricas. Podemos imaginarla como el agua que fluye a través de una tubería, pero para que el agua fluya no basta con solo tener agua. Debe existir por lo menos una diferencia de presión. Y en electricidad ocurre algo parecido. Debe existir una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que conocemos como voltaje. Incluso teniendo voltaje, la corriente necesita un camino completo para poder circular. Y aquí está la clave de nuestro misterio. Imaginemos que este cable que tengo acá tiene un voltaje muy alto. Podríamos decir algo así como 300.000 voltios. Eso parece muchísimo y efectivamente lo es. Ahora imaginemos que un pájaro viene volando y posa sobre ese cable que está a 300.000 voltios. La pregunta es, ¿entre qué puntos del cable está posando el pájaro? Si está posando así, podríamos decir que el pájaro está posando entre dos puntos del mismo cable. Las dos patitas estarían apoyadas sobre el mismo conductor y esos dos puntos de ese cable están prácticamente al mismo potencial eléctrico. Y aquí aparece un concepto fundamental. La corriente eléctrica aparece cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos. Y si no hay diferencia, entonces no hay voltaje. La diferencia de potencial que existe entre este punto del cable y este otro punto del cable es exactamente la misma, porque este punto es como este mismo punto eléctricamente hablando. O sea, si es el mismo punto, entonces la diferencia es cero. Y si el potencial es el mismo, entonces no existe ninguna fuerza que empuje esos electrones a circular a través del cuerpo. Este punto y este punto tendrían exactamente el mismo potencial. En otras palabras, el pájaro estaría posando en el mismo punto. Es exactamente igual que una tubería de agua. Observa detenidamente esta imagen. ¿El agua circula o no circula? No circula porque la tubería acá y acá están a la misma altura. O sea, existe la misma presión de agua en ambos extremos. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que circule el agua? Para que se mueva el agua. Hacer algo para que exista una diferencia de presión entre estos dos puntos. Y eso sería inclinándolo, ¿cierto? Ahora el agua sí empieza a circular porque existe una diferencia de presión o de altura entre estos dos puntos. Ahora vemos que el agua empieza a circular. De la misma manera, en un cable, para que pueda circular corriente, tiene que haber una diferencia de potencial entre dos puntos o entre los dos extremos de ese cable. Pues con el pájaro ocurre exactamente lo mismo. Las dos patas del pájaro están usadas en el mismo potencial eléctrico. No hay diferencia de presión entre ambos puntos de ese cable. Pero ¿qué sucede si nuestra querida ave toca otra cosa? Puede ser un cable, una estructura metálica o dos cables con voltajes distintos. En ese caso sí existe una diferencia de potencial. Entonces aparece una corriente circulando por el cuerpo o por tu cuerpo. Pues en ese caso, nuestra querida ave sí podría electrocutarse. De hecho, eso es lo que ocurre. Muchas personas piensan que lo que mata es el voltaje,
pero no es así. Lo que causa daño biológico es la corriente atravesando tu cuerpo. Y para que haya corriente deben existir por lo menos dos condiciones: una diferencia de potencial y un camino conductor. Si por un lado no existe diferencia de potencial y por otro lado tampoco existe un camino conductor, entonces no hay corriente significativa. Y si no hay corriente, no hay electrocución. Voy a decir algo que tal vez sorprenda a muchas personas o a muchos estudiantes de electricidad. Un ave puede estar posando en un cable de cientos de miles de voltios y aún así estar perfectamente seguro, porque la seguridad no depende únicamente del voltaje absoluto, sino de la diferencia de potencial que existe entre los dos puntos de su cuerpo. De hecho, esta es exactamente la misma idea que usamos cuando analizamos circuitos eléctricos. Cuando dos puntos pertenecen al mismo nodo ideal, no tienen potencial en sí mismo. Y si no existe diferencia de potencial en sí, entonces no existe una caída de tensión entre esos dos puntos. Los pájaros, sin saberlos, nos están enseñando una verdad fundamental del análisis de circuitos eléctricos. Pero es que esos cables tienen miles de voltios, así que algo debería pasar si yo llegara a tocar. Aunque bien es cierto que sí existe una diferencia de potencial mínima a lo largo del cable, la distancia entre las patas del pájaro es tan pequeña que esa diferencia parece ser insignificante. Por eso la corriente que circula por su cuerpo es extremadamente pequeña, tan pequeña que es despreciable y el pájaro no la siente. Entonces, en resumen, ¿por qué los pájaros no se electrocutan en los cables de alta tensión? Porque no existe diferencia de potencial significativa entre los dos puntos que está tocando ese pajarito. Así que tenemos por acá un pajarito, un ave, muy feliz. Grábate esto: la electricidad circula únicamente cuando hay un camino entre dos puntos que tienen diferente potencial eléctrico. Y esta idea tan poderosa es una de las verdades fundamentales de la ingeniería eléctrica. Así que la próxima vez que veas un pajarito o un ave posando sobre un cable de alta tensión, no es que está desafiando las leyes de la física, al contrario, las está obedeciendo perfectamente. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete, porque aquí seguimos descubriendo juntos cómo es que funciona el mundo.